Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Académicos Online. Hoy, Kreutzer 15. Bien, a partir de este estudio en adelante estaremos practicando la técnica de los trinos. Son un conjunto de estudios dedicados a la práctica de las batidas de los trinos en diferentes formas, para así avanzar y desarrollar esta técnica y poderlo aplicar luego después a diferentes obras. Como ya sabéis, los trinos es una técnica en la que se repite una nota varias veces. En el clasicismo se utilizaba muchísimo como ornamentación. Por eso tenemos que estar seguros y desarrollar esta técnica al máximo para poderla aplicar a este repertorio clásico y también a, por ejemplo, caprichos de Paganini, que tienen muchísimos. Para este estudio tenemos que tener ciertas consideraciones para aplicarlo desde el arco, ya que utilizamos diferentes movimientos de la mano derecha. Parece que no es la parte fundamental, pero nos ayudará a la correcta realización de los trinos. El primer paso sería tocarlo omitiendo esta técnica, con las notas reales que tenemos en el estudio. Pero bien, debemos de prestar atención en que la primera nota podríamos decir que es realizada en martelé y la siguiente, justo la del trino, debemos de encontrar un buen legato. A veces con un pequeño acento, pero más adelante, sobre todo cuando realizamos las batidas, pero al principio legato esa nota. Habéis podido comprobar cómo la primera nota realizo el acento y la siguiente no. Si no estamos realizando el trino, debemos de encontrar una nota en tenuto, legato. Yo lo que pienso en la segunda nota para el tenuto es mantenerlo siempre en la cuerda. Y en mi cabeza me estoy imaginando la realización de los trinos internamente. Vale, el primer paso que tenemos que tener muy presente a la hora de trabajar la mano izquierda sería no forzar en la batida. El principal problema que podemos tener a la hora de realizar los trinos es que estemos tensando los dedos. Al final lo que nos puede pasar es que nos cansemos, nos cueste realizar ese movimiento y al final sea perezoso e incluso podamos tener un poco de dolor. Por eso siempre debemos encontrar un cierto equilibrio y pensar también en cómo sube el dedo y no tanto en cómo baja. Ya sabéis que para mejorar siempre la técnica recomiendo trabajarlo lento. Al principio vamos a hacer una batida, por lo que si sumamos luego la resolución serían 5 notas. Es muy importante la resolución porque en este caso el estudio incluye la resolución. No es lo mismo que si tuviésemos el trino solo, por lo que podríamos trabajarlo con 2 batidas o incluso 3. Pero en este caso tenemos que
ser muy conscientes de que el trino también incluye esa resolución, por lo que debemos de trabajarlo como también si fuera una parte de trino. Os voy a mostrar lo que os he comentado de prestar atención a cómo levantamos los dedos y no tanto cómo bajamos. Voy a hacer el primer ejemplo bajando, dando más énfasis a la bajada. Y a continuación voy a dar énfasis a cómo quito los dedos de la cuerda. Otra cosa en referencia al arco que deberíamos de prestar atención sería en cómo pasamos el arco en la cuerda, siempre en paralelo al puente. Acordaos, con buen equilibrio y siempre a la vuelta en paralelo. Cuando empezamos a avanzar en este estudio y añadimos ya un tempo considerable, tenemos que prestar atención a pasar poco arco. Debemos de concentrar todas las notas en una parte muy concreta del arco, porque a medida que avancemos en esos tempi, nos será mucho más difícil tocarlo con gran cantidad de arco. Cuando ya hayamos conseguido una buena dicción de las 5 notas, podemos añadir una batida más, por lo tanto debemos de hacer 7, incluida, como siempre he dicho, la resolución. El problema que podemos tener al añadir notas es que no controlamos las batidas, porque siempre tendemos a mandar al dedo realizar un movimiento rápido y al final siempre se nos cuela una más. Por eso siempre tiene que ser tranquilo el movimiento, justo, y no precipitarnos a la hora de realizar un movimiento rápido, porque al final no se entenderá bien el trino. Y lo primero que debemos de encontrar es una claridad. Está de más por descontado recordar que en la medida de lo posible debemos de mantener los dedos colocados, y en este caso con los trinos, por supuesto. Hay muchas quintas, muchos intervalos que se repiten, por lo que debemos siempre de anticiparnos y colocar los dedos para realizar cuantos menos movimientos sea posible. Y un pequeño detalle que a lo mejor os puede ayudar a la hora de realizar las pequeñas 7 notas sería realizar un pequeño acento antes de realizar el legato, cuando sostenemos esa nota del trino, porque así ese empuje nos da energía para realizar todo el trino. Y bien, por último me gustaría recomendaros también la práctica del trino en diferentes partes del arco. Lo he estado realizando ahora en la explicación en la parte del centro, pero también se puede realizar en la parte de la punta. Bien, esto es todo por mi parte del estudio número 15 de Kreutzer. Espero que estos detalles os sirvan para avanzar y desarrollar la técnica del trino. No olvidéis de dejar todos vuestros comentarios, suscribiros al canal y por supuesto dar a la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo de Académicos Online. ¡Chao!